Dígame, doctor. Eso fue lo que fundí mucho el departamento. Tengo solo esa cosa como colección, pero no es intencional. En el piso no hay ambiente. Por aquí no. Permiso. No. Disculpen la demora de comenzar la clase 7 de noviembre. Esto es producto de varios detalles. Llegué a tiempo, pero llegué que traer violín, llegué que traer otras cosas más. Pasa esto. Tú no parece que no hay nadie esperando por nosotros. Parte de las cámaras. Bueno, el día de hoy tenemos como objetivo el capítulo 3 del libro del profesor Kowalski, que como les decía la semana pasada, se podría decir la segunda parte del modelo de agente que estamos construyendo usando lógica. ¿Cómo va el curso? El curso va así. Esa primera aproximación a la lógica para la comunicación humana tiene la intención, por supuesto, de mostrar las formas lógicas básicas que se utilizan en lógica clásica y que son parte, digamos, fundamental de la lógica computacional. En sí, entonces, básicamente. Pero además de indicar que dentro de una comunicación normalmente hay un ejercicio de representación de conocimiento asociado y que está puesto en el contexto de gente que quiere transmitir algo por alguna razón, es decir, por algún propósito. Y en algunos casos ese propósito es uno de transmitir conocimiento que se puede entender también como el programar la conducta de otras personas. Todo eso es parte cotidiana de la comunicación entre humanos y lo que estamos postulando es que se puede usar lógica para modelar esa situación. Pero eso es solamente la reboca. La intención del curso es decir que cualquier conducta humana puede estar reflejada por un modelo en donde haya esas formas, esas expresiones condicionales en particular, operando en una suerte de proceso constante que le permite a esa propia dinámica, al propio proceso, establecer una relación armónica con el ambiente. Esa relación armónica con el ambiente es una en donde se separa el componente pensante de ese ambiente y se conecta luego a través de sensores, digamos, para percibir lo que está pasando allá afuera y de efectores para hacer cosas allá afuera. Ese es el agente que estamos construyendo. Lo que comenzamos a hacer la semana pasada es adoptar el punto de vista de la gente, pero asumiendo que la gente tiene ya un propósito, que aún no hemos explicado de dónde proviene, y que lo reduce a las acciones que debe realizar para alcanzar el propósito. En el proceso hace un ejercicio de razonamiento que explicábamos como razonamiento hacia atrás, reducción de metas a submetas, que es un ejercicio típico de lógica computacional. De hecho, es el corazón de lo que se conoce como programación lógica. Y escribir programas que se puedan procesar de esa manera es programar lógica. Así fue como se introdujo el tema hace unos 20 años, quizás más.
La teoría se armó en los 70, principios de los 70, a mediados de los 70 salió el primer software, que fue una versión muy elemental de Prolog, y de ahí en adelante, pues, esa es la vía que he seguido la programación lógica, que además ha estado cercana, interactuando con lo que se conoce como programación funcional en la computación en general, en algunos casos compitiendo con la programación funcional. Hay una historia interesante que ustedes deberían revisar en algún momento, que es la disputa entre Lisp, el primer lenguaje de programación funcional, y Prolog, que fue una disputa transatlántica, Europa versus Estados Unidos. Y en esa disputa entre Europa y Estados Unidos ganó Japón. Los japoneses lanzaron el proyecto de la quinta generación de computadores con la intención de utilizar Prolog como lenguaje matriz del computador. No le fue bien. El proyecto no alcanza las expectativas. Y hay unas reflexiones por ahí en línea de por qué no fue bien. Y del mismo Kowalski que estuvo involucrado. El resumen de esa, entre comillas, fracaso, un fracaso de risa porque terminaron con unas cosas fabulosas, unas máquinas que tienen la forma clausal como formato de instrucciones, por ejemplo, Harvard. Es que la conclusión de él es que lo que suele pasar en inteligencia artificial es que nos ponemos metas muy altas. La inteligencia humana, por mucho que la califiquemos por imperfecta o sujeta a esas condiciones que no nos parecen nada inteligentes, emotivas y todo eso, sigue siendo un objetivo muy ambicioso. Técnicamente todavía no hay ninguna cosa que lo haga. Se dan pasos en esa dirección. Me gustaría, estaba pensando, de hecho el experimento en otros cursos, de mostrar una película en el curso que habla del tema de inteligencia artificial, solamente para que nos permitamos pensar con cuidado en qué significa el objetivo. No sé si la traiga al curso, quizás se la recomiendo para que la vean por su cuenta, si la pueden conseguir. Eva, la película española sobre inteligencia artificial. La hemos visto en clase, en sus casos, mucho tiempo, pero vale la pena para plantearse qué significa esa meta superior y hacia dónde queremos llegar. Es decir, el profesor se desgota, te digo, no, esa es la meta. Vamos a ver cómo nos aproximamos y cómo puede ayudar la lógica, y en el proceso de modelar ese agente humanoide o antropocéntrico, pues hablemos claramente de los humanos también, cuáles son las lecciones para nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo, pero lo único que hicimos la semana pasada fue mostrar cómo la programación lógica está en el proceso ese de razonar hacia atrás, que le permite a la gente deducir, aunque realmente está abduciendo, no lo hemos explicado todavía, sus planes de acción. Lo que vamos a hacer hoy completa la conexión, completa el círculo entre agente y ambiente. Pero y el razonamiento hacia adelante no entra. Ese es el que vamos a ver. Ese es el que completa el círculo. Es decir, razonas hacia adelante y razonas hacia atrás. Que es muy curioso, es realmente una coincidencia que se llamen así y que tengan que ver con ir de un lado y después de regreso. Pero en términos generales, ahí están los dos principios fundamentales. ¿Cómo haces para que la gente sea proactivo, reduciendo sus metas a los planes que tiene que seguir, y que también lo consiguieron de entrada en el capítulo anterior, cómo hacer que sea atractivo, cómo hacer que mantenga una aptitud abierta frente al ambiente, que si algo pasa, yo tengo que reaccionar a lo que pasa en ese momento. Por supuesto, sin tener que modelar todo el ambiente. Ojo, eso no es una estrategia exagerada tampoco, de hecho es mucho más común. La teoría de control, la cibernética, tiene mucho más historia que la computación en términos de tiempo, cuando menos. Por supuesto, entremezcladas una con la otra, pero los ingenieros de control, por ejemplo, sostienen una metodología que tiene que ver con modelar todo el sistema. El mecanismo incluye todo el ambiente dentro, para poder controlarlo. No lo puedo observar, no lo puedo controlar en el principio de la cosa. De eso vamos a hablar aquí. La intención con los agentes es de nuevo de observar, pero sin incluirlo todo, sin solamente, por supuesto, indicando cuáles son las cosas que va a observar. Y cómo ese agente se dispone a reaccionar. Yo en algún momento, hace muchos años, vi a un par de ingenieros de control que estaban estudiando esta posibilidad, las cuales que
significa pasar de su enfoque cerrado, autocontenido, que si no está ahí no lo puedo controlar, de modelado de una planta, por ejemplo, a pasar a un enfoque orientado a agentes. Y son trepones, el trepón estaba pensando también en el asunto ese que significa, le llaman sistemas holónicos, que son, de nuevo, como reducir la escala de la completitud, de manera de tener holones, es decir, unidades autocontenidas, pero que están interactuando con otras, en un ambiente que se parece muchísimo a un ambiente multigente. Sutileza, pero de nuevo, la intención de reducir, de explorar esa posibilidad de que te mantengas abierto al mundo, a pesar de que tengas una racionalidad bien definida de cómo actuar frente a ese mundo. La visión de bajar la inteligencia al piso de planta. La inteligencia en los distintos componentes en lugar de tener un ser omnisciente viendo todo y controlando todo. Menos mal que menciona, lo que acaba de decir Damian es importantísimo, porque es otra gran discusión de décadas en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, con la aparición de los agentes, creo que lo mencioné por allá a finales de los 80, principios de los 90, del siglo pasado, se discute entre inteligencia artificial y inteligencia artificial distribuida. ¿Cuál era el principio de dejar de confiar en el cerebro central y empezar a confiar en unidades distribuidas con sus propias reglas, curiosamente más simples, en términos locales, pero que genera una dinámica, que emerge una dinámica más compleja entre todos. Y ahí vuelve a cuadrar lo de la gente. El punto con la noción de agente es que, sí, bueno, vamos a hacer sistemas reactivos, le llamó Brooks en su momento, que sean, no estén sacando cuentas centrales, que sean puro reacción, como lo que vamos a ver ahora. Pero cuando quiero escalar esa conducta, la de reaccionar, por ejemplo, para esquivar obstáculos cuando voy de una esquina a la otra de un espacio improvisado en ese momento, que es lo que hace un robot de los Brooks, algunos de ellos, los primeros carritos que se movían continuamente. Pero yo quiero además que esas cosas se comuniquen, empiezo a tener complicaciones. Quiero subir el nivel de competencia, y la competencia lingüística en particular es una barrera difícil de llegarle con reglas simples. Entonces, por eso comienza a tener sentido esto del enfoque lógico en la comunicación. Entonces vamos a ver el otro lado de este modelo simplista de la gente frente al universo, frente al mundo. Y ese otro lado es el lado de las reglas de razonamiento hacia adelante, de las reglas de expresión. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Una es una estrategia, la otra es una forma. Ya habíamos hablado en la clase pasada del fundamentalismo lógico, creo que lo mencionaba en algún punto, al final del capítulo, donde dice que hasta ahí llegaría la lógica. En la antigua lógica, la lógica clásica, la antigua lógica de hace 60 años, la antigua lógica tiene 24 siglos. Seguramente a alguien se le ocurrió antes la idea de que esto no puede estar todo desde el punto de vista lógico, tiene que haber algo más allá. Y hay chispazos así de cordura en esa dirección a lo largo de toda la historia. Pero claro, una de las ventajas de trabajar con el computador es que se convierte en un testigo neutral de que la cuestión funciona sin que haya una pasión humana conectada en el proceso. Entonces, a mí me parece que eso ha permitido que el computador sirva como nuestro modelo. Es lo fascinante, nosotros comenzamos a modelarlo a él, pero al final terminamos viendo nuestro modelo, nuestra propia conducta, con las implicaciones peligrosas que puede tener, no digo negativas, pero peligrosas, es decir, que empecemos a concebirnos nosotros mismos como máquinas, lo que eso implica. Sobre todo lo que vamos a ver ahorita. Lo que vamos a ver ahorita es clave para ese asunto de cómo nos concebimos nosotros mismos como máquinas, porque tiene que ver con conducta y con una escuela de pensamiento en psicología que ha sido muy influyente en el resto de las disciplinas, que se llama conductismo. Se leo para poner en contexto. El fundamentalismo lógico, que concibe la vida como puro pensamiento sin acción, le ha dado a la lógica una mala reputación. Además, ha ocultado a su cercano familiar, la lógica tolerante, que reconoce que la lógica es solo una parte de pensar y que el pensar no lo es todo. Aquí hay una especie de declaración de buena voluntad, es decir, ya va, nosotros no somos fundamentalistas que venimos a decir que lógica resuelve todo, que todo tiene que ser lógico y todo lo demás. No, no, hay un lugar para la lógica,
es parte de un mecanismo de pensamiento y que, bueno, eso no termina de moldear a la gente. A la gente sin la A. La antítesis del fundamentalismo lógico es el conductismo extremo, el cual niega cualquier forma de vida mental y que por el contrario ve la vida completamente en términos de conducta sin lógica, quiere decir. El conductismo extremo, a su vez, puede ser fácilmente confundido con el modelo de pensar que constituyen las reglas de condición-acción. Las reglas de condición-acción fueron, en su momento, un boom dentro de la inteligencia artificial a propósito de la aparición de los sistemas expertos. Eso fue en los 80, finales de los 80. Hubo un enorme entusiasmo con la posibilidad de que un equipo de ingeniería de conocimiento, como se comenzaron a llamar entonces, todavía se llaman ingenieros de conocimiento, interpelaran a uno o varios expertos y les extrajeran todas las reglas de conducta que ellos despliegan en sus operaciones críticas. Por ejemplo, yo estuve trabajando en pasantía entonces en la petrolera Intever. Buenos días, Ricardo, si estás ahí. En Maravén, que generaron la idea de una unidad de sistemas expertos en Venezuela, y una de las intenciones, uno de los proyectos, una cantidad de proyectos que había allí, pero uno de los proyectos era cómo capturar las reglas de conducta para el sistema de inyección de gas. No sé si han escuchado uno de los mecanismos que utilizaron para aumentar la productividad de los pozos petroleros nuestros, en particular los del lago de Maracaibo, era que hasta después de cierto nivel el petróleo no sale solo, se tapó la botella. Cómo hacer para sacar ese remanente que quedaba en el pozo después de ese punto fue una dificultad. Y ellos descubrieron que una de las estrategias era inyectándole gas. El gas que estaba ahí, por cierto, ese que antes quemaba, reinyectarlo y con eso empujar el petróleo que saliera. Eso requiere un manejo de válvulas sofisticadísimo, muy peligroso, ¿no? Y entonces un grupo ni siquiera ingenieros, técnicos de planta, en este caso técnicos de torre, del lago, se volvieron expertos en sube aquí, sube allá, sube aquí, dispara y con eso sacamos un petróleo. Y estos locos pretendían sacarles de la cabeza esa información. Con varios principios interesantes. Una de las cosas que dice, bueno, pero este no es un ingeniero, incluso si fuese un ingeniero no conoce todo el proceso, no conoce toda la física de fondo, él no nos va a explicar los principios básicos. Él no va a comenzar de primeros principios, él no va a decir, mueve la válvula tal, mueve la válvula tal, mueve la válvula tal. Eso no tiene mucha lógica, pero eso es experticia, pues. No es experticia, es experiencia. Experticia está más usada en ese contexto. Bueno, esas heurísticas, justamente de ahí viene el cuento, se podían representar por reglas de condición-acción y empezamos a probar. Yo probé como 4 sistemas de eso. Recuerdo el que me tocó trabajar a mí, que por cierto no me iban a meter en el proyecto de inyección de gas, yo era un pasante nomás. Me pidieron hacer un sistema para gestión de los planes médicos de la unidad, para probar una plataforma que se llamaba Level 5, que tenía dentro un algoritmo de procesamiento de las reglas de condición-acción que se llama RETE, que se volvió después muy famoso. Lo van a conseguir, busquen RETE tal cual, R-E-T en internet, que es una estrategia para procesar reglas de condición-acción. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel porque lo vamos a hacer de otra manera, pero el RETE está metido. Incluso también en mi tesis doctoral lo cito y lo explico un poquito más, si la quieren ver después. Bueno, esa es la historia de las reglas de condición-acción, salen de allá. Y una de las primeras dificultades que enfrentan el principio de condición-acción es que tú estás razonando hacia adelante, tú cumples las condiciones y invariablemente se te disparan varias conclusiones, varias acciones que tendrías que ejecutar y cambiar el mundo. O sea, para efectos de planificación tienes que sufrir de inmediato la explosión combinatoria. Disparas condiciones, se abre el árbol hacia adelante. Entonces, ¿por dónde sigue? El tema de decidir, que vamos a ver más adelante, que es el siguiente nivel que tenemos que agregar al modelo, es decir, vamos a construir las 2 patas, razón hacia adelante, razón hacia atrás, pero nos vamos a dar cuenta que no es suficiente, porque después hay que escoger
Qué bueno, Ricardo, qué bueno que copiado tu mensaje de buenos días. Qué bueno que se escucha. Tengo muy buena conexión hoy, eso es cierto. Suerte, no sé quién sabe quién se cayó en el camino. No basta con que yo tenga un conjunto de acciones. De hecho, lo que suele pasar es que tengo demasiadas alternativas de acción. ¿Cuál es la más relevante en ese punto? Es algo que vamos a tener que estudiar y que probablemente quede para la segunda parte del curso. Tiene que ver con todo esto de teoría de decisión, donde se agregan otro nivel de criterios adicionales. Es decir, el modelo no está completo con todo pie. Falta un nivel adicional que es el nivel de decisión sobre cuál plan es mejor y con qué criterios. Entonces, bueno, ese fue quizás el primer dolor de cabeza de la exclusión combinatoria. Son demasiadas condiciones infrasón hacia adelante. Lo que logramos nosotros acá es una combinación que por cierto, nos falta argumentar, no ha parecido ninguno de los que hemos trabajado con esto, un artículo al respecto. La eficiencia del modelo, de cómo razonando hacia adelante primero y después hacia atrás, controlamos la exclusión. Se ha hecho hacia atrás, y de hecho hay comparaciones. En algún momento se pensaba, por ejemplo, que esa regla de resolución, que es nuestra estrategia de razonamiento hacia atrás, era la más eficiente posible en términos de razonamiento simbólico. Después aparecieron los magic sets, conjuntos mágicos en base de datos que aproximan la misma eficiencia. Y al final la cosa quedó medio irresuelta, o sea, no hay una... Sigue siendo más fácil hacerlo con resolución porque está implementado. Los conjuntos mágicos requieren más espacio. Hay consideraciones sutiles, pero no hay una discusión clara. Pero nuestra impresión acá es que, cuando menos conceptualmente, es más fácil que yo resuelva el problema de la complejidad de esta manera. Eso tengo que, por supuesto, argumentarlo con precisión, pero esa es la postura que tengo. Ahora, date cuenta las sutilezas que comienzan a salir de acá. Si tenemos un modelo alternativo que está enfrentando ahora de las mismas dificultades que se enfrentaron hace 20 años con el razonamiento. Por eso, mezclar los dos, buscando el mejor mundo, pues, ¿no? Combinación de una cosa. ¿Y de qué estamos hablando? El punto es que esa es la historia técnica. Pero esa historia técnica, insiste Kowalski, en asociarla con un contexto más general, incluso muy específico al asunto humano, que es la psicología. Y por eso vamos a hablar del conductismo. Ahí vamos a ver qué es lo que hace el conductista. Imagínense que usted está analizando la conducta del termostato, que regula la temperatura de un cuarto calentándolo cuando está muy frío y enfriándolo cuando está muy caliente. Usted bien podría describir la conducta de entrada y salida del termostato en forma de condiciones, acciones. Si la temperatura actual es de T grado, la temperatura deseada es T' y T grado T, la temperatura actual es menor que T', menos 2, es decir, hay un margen de error, menos 2, entonces el termostato aumenta la temperatura. Esa es una regla de condición-acción. Las condiciones en este caso tienen que ver con las dos temperaturas, el averiguar las dos temperaturas que pueden, por ejemplo, ser observaciones. Esta puede ser una observación, un sensor de la temperatura actual, y el otro puede ser una consulta a la memoria que se le reguló la temperatura deseada. Y la tercera condición es una comparación entre ellas dos, con un cálculo ahí operacional de una diferencia. Son tres condiciones y después está la acción, que es, en este caso también cableada, aumentar la temperatura. Entonces uno puede comenzar a imaginar en tales y tales circunstancias la operación del pozo, abre la válvula tal, no más de tanto, y después la otra. ¿Y por qué? No sé, así yo he visto que funciona, si da el técnico. Igual acá, nosotros, ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, porque eso va a causar, el termostato es una maravilla de dispositivo, porque eso va a causar una serie de cambios del flujo que está saliendo del aparato que yo controlo, y entonces eso va a aumentar progresivamente la temperatura del cuarto hasta tal nivel. O sea, por supuesto, es una simplificación. Esta regla es una simplificación. Debería ser más complicada, y fácilmente puede ser más complicada si yo quiero que el termostato se comporte mejor. La otra regla, ¿y por qué la otra? Bueno, porque no vamos a construirla, habrá que bajarla. Si la temperatura actual es T grado, la temperatura deseada es T' y T actual es mayor que la deseada más 2, entonces el termostato reduce la temperatura. Y ahí está el balance que mantiene el equilibrio. Un sistema de control. Toma en cuenta el ambiente, sí, está simplificado por las variables esas que resultan en la temperatura actual. Y tiene una meta
una meta grabada como condición, la temperatura deseada es tanto, ahí está un deseo. Esa es una representación de un deseo. ¿De quién? De quien tiene el cuarto, que verdaderamente tiene el control del termostato. Pero ustedes seguramente no le atribuiría al termostato una mente que manipula tales expresiones para generar su conducta. Podemos decir con ese modelo lógico del termostato, y sabemos que tiene muchas realizaciones reales, existe pues, que está pensando. Difícilmente. Esa prueba no la pasaría muy fácilmente a nosotros. Después, en retrospectivo, uno dice, pues claro, tanto como yo cuando me viene encima, cuando quiero controlar mi temperatura, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué hacen ustedes cuando necesitan ropa? Se buscan un ventilador que ponen al frente, o juegan con el termostato del aire acondicionado. O si están en el carro, se le dañó el aire acondicionado en el vidrio. Y si algunos aprendemos que si bajamos un solo vidrio en un sitio, tenemos que bajar dos para que se cure el aire, eso es lo que hace que lo baje. Pocas personas saben, por ejemplo, que la mejor manera de bajar la temperatura del cuerpo es quitándole los zapatos. Por el mismo principio, quitan los zapatos y circula el aire. O sea, circula la temperatura, varía. No es que circule el aire, se mueve la temperatura. Tal como usted ve el termostato en este ejemplo, el conductista ve a los agentes en general. Por lo tanto, en el cuento de la zorra y el cuervo, una conductista incapaz por principio de considerar el estado mental interno de la zorra explicaría su conducta de la misma forma en que la zorra explica la conducta del cuervo. Si la zorra ve que el cuervo tiene un queso, entonces la zorra lava el cuervo. Si la zorra está cerca del queso, entonces la zorra toma el queso. Esto que está acá, no me deja ya, la solución no me ayuda. Esto que está acá es un modelo alternativo basado en agentes de la conducta de la zorra, que ni siquiera tiene que plantearse la meta de nivel superior de la zorra de adquirir el queso. No está en ninguna parte. Ahí no está ustedes la ven, la meta de que la zorra quiere el queso. Está la acción de que la zorra toma el queso, que era ya una acción de bajo nivel. ¿Se acuerdan del modelo que hicimos la semana pasada? Es como si de alguna manera la meta de la zorra de que yo tengo el queso quedase implícita en este modelo basado en condición de acción del mismo agente. Lo que dice el conductismo es que olvídense todo eso de estar razonando y cosas internas, eso no existe. Si existe no nos importa. Son dos escuelas ahí, por cierto. Lo que no le importa es otra cosa. Este es un modelo también de la zorra y este es más eficiente. No gasta tiempo en otras explicaciones, sino que dice que tal entrada está asociada con tal respuesta. Entrada-salida. Ajá. Sí, por acá. Lo está mirando. Discúlpenme, a ver si puedo tener un punto intermedio, creo que sí. Muy bien. O sea, la descripción de la conductista de la zorra comienza y termina la conducta de la zorra observable desde afuera. El conductista justifica su rechazo a la atribución de cualquier actividad mental interna a la zorra en el hecho de que es imposible verificar tales atribuciones por el supuesto método científico de la observación y la experimentación. Estos son, los conductistas coincidieron temporalmente con el núcleo, frente fuerte del positivismo lógico, que también les preocupa la lógica, por cierto. Es un fundamentalismo lógico, ese es el fundamentalismo lógico. Y insistían que cualquier declaración científica tendría que estar basada en observar y interpretar. Y como no podemos ver qué está pasando dentro de la cabeza de una persona, eso excluye la posibilidad de que haya algo allí que se pueda considerar, que se pueda después convertir en conocimiento científico. Eso, por supuesto, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hay una dinámica, ahora se concede que hay una dinámica. Comenzamos a darle una forma más precisa a esa dinámica y lo que estamos hablando en lógica en tiempos modernos, que de hecho sabemos cuál es la dinámica que está dentro y
que ahora vamos a ver si podemos tener un modelo y ver si podemos validar el modelo indirectamente, como se hace en toda la ciencia moderna, porque ya ha sido imposible. Ya nuestros sensores no llegan a unos detalles que son demasiado finos. Empezamos a construir calderos mucho más grandes para ver cómo estaríamos partículas entre sí, porque no podemos llegar a observarlas todavía. De acuerdo con la conductista, la zorra, con el conductista de ese profesor, la zorra es un agente puramente reactivo que simplemente responde a los cambios en el mundo a su alrededor. Si durante el proceso de reaccionar a esos cambios la zorra obtiene el queso, entonces este resultado es meramente un efecto indirecto emergente, nunca uno causado deliberadamente por la zorra gracias a su racional proactivo y orientado a una meta. Si se dan cuenta, la conducta proactiva queda oculta en una reacción. La reacción correcta, claro. El conductista tampoco ve ninguna razón para distinguir entre la conducta del termomutato y la de un humano. El conductista podría usar una implicación: si un pasajero observa una emergencia en el metro, entonces el pasajero pulsa el botón de la señal de alarma, para describir la conducta de un pasajero del metro. Pero el uso de esta implicación no dice nada acerca de cómo genera el pasajero esa conducta. Por lo que concierne al conductista, pulsar el botón de la señal de alarma cuando hay una emergencia podría ser simplemente un instinto cuyo propósito el pasajero ignora completamente. Esos párrafos están, por supuesto, caracterizando duramente al conductista, porque lo que está haciendo Kowalski es defender a la lógica de ese modelo que excluye ninguna racionalidad en la conducta de los agentes, en particular de los humanos, pero que tiene que ver muchísimo con un movimiento sociopolítico que tiene su origen en la biología. El conductismo es apoyado circunstancialmente por el darwinismo, puesto que este sostiene que los organismos evolucionaron a través de adaptaciones frente al ambiente en lugar de por un proceso de automejora dirigido a metas. Si no hay metas. Es interesante porque uno de los exponentes populares, podemos decir, del darwinismo, creo que lo mencioné antes, acá el autor del Gen Egoísta, Dawkins, tiene un libro, otra vez la red fatigando, tiene un libro dedicado a explicar que de hecho sí hay metas en la evolución. No es que hay un diseño predefinido, pero el ambiente en el que se encuentra el individuo le pone unas metas particulares. Y entonces no es que pruebas todas las conductas posibles, lo cual haría que la evolución fuese un proceso donde la combinatoria explotaría, sino que pruebas el conjunto de adaptaciones que pueden ser significativas en ese ambiente. O sea, el ambiente se convierte en una meta. Y eso permite que se diseñen órganos con un propósito, lo cual termina, no tan fácilmente, pero es una caricatura, pero por ahí va la idea, termina explicando la existencia de órganos especializados, como el ojo. El ojo es un desafío para la evolución. ¿Qué propósito tiene diseñar una cosa tan detallada, tan delicada? Percibir en ciertas condiciones, en cierto margen del espectro, en ciertas condiciones de operación, en fin. Y ojo, este que tenemos nosotros, el humano, no es el mejor adaptado en ciertas circunstancias. El conductismo también comparte con las reglas de condición de acción esa orientación a modelar la conducta como reacciones a cambios en el ambiente. Sin embargo, mientras el conductismo restringe su atención a las descripciones de la conducta, las reglas de condición de acción son usadas en los llamados sistemas de producción para generar la conducta. Pues aquí viene la respuesta en inteligencia artificial construida sobre el mismo concepto. Son pocos los psicólogos que hoy en día suscriben incluso las versiones moderadas de conductismo. Por el contrario, la mayoría se adhiere al punto de vista de la ciencia cognitiva, según el cual los agentes inteligentes realizan cierta forma de pensar que bien puede ser entendida como la aplicación de procedimientos computacionales a representaciones mentales del mundo. Paul Taggart declara en su libro La mente, una introducción a la ciencia cognitiva, que creo que lo citó antes, que entre los varios modelos de pensar investigados en las ciencias cognitivas, los sistemas de producción son los que tienen más aplicaciones en psicología. Steven Pinker, en el libro que insisto en que se lo puede traer, no sé si lo ha traído, Cómo trabaja la mente, también utiliza sistemas de producción como su principal ejemplo de un modelo computacional de la mente. En ambos casos, no sé si lo recuerdan, están distinguiéndolo de los sistemas
de los sistemas lógicos, de la lógica, es como si fuesen otra cosa. La razón para hacer otra cosa la voy a explicar a continuación. Un sistema de producción es una colección de reglas de condición de acción imbuidas en el componente pensante del ciclo observación, pensamiento, decisión, acción de un agente. O sea, el sistema de producción es las reglas que tienen esa forma, condición de acción, y un proceso que las procesa, la redundancia, que da cuenta de ellas. Es decir, que está chequeando que en alguna tabla de observaciones, una tabla de memoria, ya vamos a ver que no necesariamente tiene que tener memoria, se cumplen las condiciones. Y si ese es el caso, se activan las acciones, se disparan las reglas. Ojo que esa es la terminología que se utiliza. Se dispara la regla, se activan las acciones. No se disparan las acciones. A veces lo dicen de esa manera. Es importante decirlo porque disparar la regla va a ser un paso clave en el procesamiento. Ajá. Esos son los sistemas de producción. Y lo que estábamos tratando de hacer con los sistemas expertos era montar ese consultor inteligente que simulaba al experto sobre un sistema de producción. Y pueden buscar cantidad de productos de software que se hicieron para hacer eso en aquel momento. Y todavía se hace, por supuesto, pero ya no se cree que sea tan simple. Y empezaron a subir otros detalles contextuales. Por ejemplo, los expertos dicen, bueno, si usted coloca mi conocimiento ahí, yo le digo cómo es la cosa, cuánto es para mí ahí. Yo soy el que sacó ese conocimiento, yo soy el que aprendió a manipular las válvulas. Usted me lo va a sacar y ahora, yo como quedo. Me quedo sin trabajo, si logran implementarlo correctamente. Y no solamente me quedo sin trabajo, sino que te llevaste mi conocimiento. Empiezan a plantearse unos aspectos muy interesantes de la dinámica de compartición de conocimiento. Muy interesantes, son inéditos. Entonces, las reglas de condición, continúo leyendo, también llamadas reglas de producción, son muy parecidas a las descripciones de conducta de los conductistas. Sin embargo, puesto que son usadas para cada agente internamente para generar su conducta, sus conclusiones pueden ser expresadas en modo imperativo en lugar del declarativo. Si estas condiciones se cumplen, entonces haga estas acciones. Esa es la manera de interpretar la regla de condicionación. De hecho, haga estas acciones cuando es una sola acción que no tiene ningún conflicto con otra acción que esté siendo propuesta al mismo tiempo, no hay problema. Cuando ocurre el conflicto, no podemos aceptar esa interpretación, porque no es que haga esa acción, es que yo propongo esta acción. Hace falta un proceso posterior de decidir cuál termino haciendo, sobre todo si es conflictiva, y eso lo vamos a estudiar. Ese es el otro nivel de decisión. Y ahí hace falta en algunos casos otra regla, que algunos le llaman una metaregla, la regla que decide entre cuáles reglas priorizo, por ejemplo. Los sistemas de producción fueron inventados en la década de los 30 por el lógico Emil Post, pero fueron propuestos como un modelo computacional de inteligencia artificial por Alan Newell y Herbert Simon, pues posteriormente también lo construyeron. De hecho, lo convirtieron en un sistema en un modelo de la conducta humana en general. ¿Cómo se llama? No vaya el nombre. Pero búsquenlo, retraen a Alan Newell y van a ver que hay un modelo computacional del pensamiento humano basado, como lo va a citar más adelante el libro, basado comenzó siendo un sistema de producción. ¿Cómo es ese ciclo del sistema de producción? Nosotros vamos a utilizar ampliamente. Los sistemas de producción incorporan las reglas de condición de acción en el ciclo de pensamiento, observación, pensamiento, decisión y acción de la gente. Ahí no está muy claro, permítame ponerlo más grande. Se supone que este sistema tendría que ser la clase más ágil, pero hoy en día en particular está más lenta. Disculpen ustedes. Me costó comenzar, me costó instalarme, pero ahí estamos. Ese es el ciclo. Para ciclar o para que cicle, ustedes digan lo que ustedes quieran, observe el mundo, piense, decida cuáles acciones realizar, actúe y vuelva a dar la vuelta. Un ciclo perpetuo, bueno, mientras usted está vivo, no es perpetuo, sí, un ciclo de vida, eso sí.
un programa recursivo, decimos nosotros, ciclar se llama así mismo, vuelve a comenzar, secuencial, y creo que lo mencioné antes, que es un punto también muy interesante. ¿Será que nosotros hacemos eso en esa secuencia? No, pero yo puedo hacer cosas en paralelo, comer chicle y cruzar la calle, chiste decíamos. A veces no. ¿No les ha pasado? El amigo o amiga en el volante va a cruzar esa intersección delicada donde no hay semáforo. Y no me hable ahorita que estoy cruzando. Tiene toda su atención puesta en ver primero antes de acelerar o frenar, lo que sea. Ahí hay una secuencialidad, si ustedes quieren, impuesta por el sistema. Primero observo y después pienso. En ese caso vale más reaccionar, pero pensar también, ¿será que este camión me va a alcanzar, me va a dar chance de pasar o no? Ahí hay una decisión, y hay un ejercicio modelado. Si yo tengo que ser capaz de calcular, hay un cálculo, si me da tiempo o no de cruzar antes de que me llegue el camión encima. O sea, que ese condenado se va a parar, por ejemplo, estoy pensando en el otro. O sea, si un taxista no se va a parar, por ejemplo, algo que nosotros hacemos siempre. Si esta cita no me le meto porque son muy atrevidos, los tenemos modelados. Y además, es más, eso se llama, mi abuela lo llamaría alcahuetería. Soportamos que se comporten así de hostiles. Los choferes de los propuestos, las buceticas, decimos nosotros, son un poquito más amables, creo. Sí. Lo cual habla muy mal de los taxistas, porque son muy hostiles a conducir. Bueno, ahora salieron los mototaxistas que Esos son lo dejan bien parados. Sí, exactamente. Los mototaxistas llevan el extremo de la actividad. Además, ese cuento de que quítate que estás en mi canal, estás en el medio, ¿no? Te insultan si no te quitan. Sí, bueno, ese es el cuento. Entonces, ¿será que hay ese es el desafío de la distribución? Necesita esto que acabamos de ver en pantalla. Esto sería como el programa principal de la gente, el centro de control, el locus de control, decimos en algunas partes, que es el programa que se encarga de controlar todo lo demás. De ahí deriva todo lo demás. ¿Qué voy a hacer a continuación? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿En cuál ciclo? ¿En cuál parte del ciclo te encuentras? Porque no puedes pensar sin haber observado lo que estaba. Puedes seguir pensando sobre lo que tenías antes, pero entonces te vas a perder parte de la dinámica del mundo si no observas. Además, en algunos casos no podemos controlar la observación, estamos forzados a observar. Y por supuesto, el hecho de que actuar está condicionado a lo que ha pasado antes, lo que observé y lo que decidí hacer, lo que pensé. Noten que distinguen entre pensar y decidir, y es justamente para tratar de acomodar ese conflicto que les mencioné hace un momento de interacciones, potencial. Pareciera así. El conductismo pareciera obviar el hecho de que existe un Estado, ¿no? O sea, reacciona sin importar lo que sucedió antes. Muy bueno, sí. Pareciera, ¿no? Mientras que no es así. O sea, es evidente que si estábamos haciendo algo, posiblemente sigamos haciendo ese algo, ¿no? Sí. Eso ocurre, muy bueno el punto de Demian sobre que el conductismo parece observar que tenemos memoria, parece obviar que tenemos memoria, pero es que se puede hacer sistemas de producción sin memoria, ese es el detalle, que llegan a cierto nivel de competencia y además son eficientes, no gastan memoria, bueno, vale decir. Y entonces lo que va a tratar de hacer el profesor es tratar de justificar cuándo necesitamos memoria, para qué. Y no necesita memoria por un principio que yo tengo que mencionar en algún punto, que también es otro de los principios de Brooks, en esto de cómo hacer el balance entre el asunto simbólico y el asunto no simbólico, y que has aceptado sin mayor justificación por muchos otros científicos de inteligencia artificial. Si vas a hacer un modelo y te toca decir hasta dónde llegar, trata de que el mundo sea su propio modelo. Cuando menos la inteligencia artificial funciona. Yo no sé si simulación, por supuesto, simulación no va a funcionar tan simple porque estamos tratando de modelar al mundo, ese es el propósito. Pero si tú estás construyendo un dispositivo, lo mejor que puedes hacer es dejar que el mundo se encargue de su propia memoria. ¿Qué significa eso? Bueno, que en lugar de tener una variable interna que te dice qué temperatura es, mídela. Exactamente. Porque entonces si te pones dentro de la memoria vas a tener el problema de recordar
abordarla, y ahí van a ver ustedes que no es trivial, está el problema de volverse a disparar frente al mismo fenómeno, cuando ya lo se ve. La consistencia interna entre esa variable y lo que fuera. Y la justificación de los cambios de valor que va a tener a cada rato. Ajá. El pensar es así una forma de resolvimiento hacia adelante que comienza con una observación que se aparea con una de las condiciones de una regla de condición-acción. En tales casos se dice que la observación dispara la regla de condición-acción. Tal como en lógica, si las restantes condiciones también se verifican, se deriva la conclusión. Eso es lo que ocurre, así que funciona el resolvimiento hacia adelante en el sistema de producción. Y eso es todo, básicamente. Cada observación que se aparee con una condición dispara esa regla. Disparar la regla significa que se convierte en otra regla. Una regla más simple donde quita esa condición. Y así hasta que desaparecen todas las condiciones, entonces queda solamente la conclusión. Y en ese caso, como la conclusión es una acción, es una recomendación de acción, eso es lo que lo explica la recomendación. Por acción, no. En lógica, la conclusión es una consecuencia inescapable de las condiciones. Sin embargo, en los sistemas de producción se trata solamente de una recomendación de realizar las acciones que están en la conclusión. Si solo una de las reglas es disparada por las observaciones, entonces la recomendación es de hecho una orden inequívoca. Pero si más de una regla es disparada, la gente debe escoger entre las varias recomendaciones para decidir cuál acción realizar. Esta decisión es normalmente etiquetada como resolución de conflictos, puesto que las recomendaciones pueden contradecirse unas a otras. Por ejemplo, el primer sistema de producción dirigido al humano. Si alguien me ataca, responde igual. Si alguien me ataca, consigue ayuda. Y si alguien me ataca, trata de escapar. Son 3 reglas de producción diseñadas como una especie de estrategia de autodefensa. ¿Qué hago? Las 3 se disparan en la misma condición. Respondo igual, consigo ayuda o trato de escapar. ¿Qué será lo que me toca hacer? ¿Ustedes qué creen? Depende del ataque, ¿no? Depende del ataque. Si es muy fuerte, corre. Depende del contexto. Claro, pero no es más contexto. El contexto te lo da es la condición. Claro, tienes razón. ¿Dónde pongo el resto del contexto? Es la pregunta. Entonces, lo que tendríamos que tener a otro nivel podría ser otra regla. Es una regla que dice si me están atacando, si me propongo responder igual y el otro es más fuerte que yo, te olvido. O si me toca escoger entre responder igual, conseguir ayuda y tratar de escapar, trata de escapar primero. Es lo mejor que uno puede hacer. La pelea que no se pierde hasta que no se da, con toda seguridad. Nosotros no sabemos. Es decir, que pareciera que hay una especie de orden de prioridad, racional o no, entre estos 3. Uno puede decir, yo no sé exactamente qué hacer, pero yo prefiero la última, tratar de escapar. O yo prefiero la segunda, conseguir ayuda. O yo soy un autosuficiente. Yo iba a decir autosuficiente. Esa es la mejor palabra que la que yo sé, sí. Y entonces sí, soy guapetón, respondo igual, que digo miedo. Son específicas, pero bueno, ya, eso refleja el conflicto que hay que resolver cuando está haciendo cosas. Decidir qué hacer, continúo, cuando hay conflicto entre las recomendaciones, puede ser más difícil que generar las recomendaciones. Volveremos al problema de decisión más adelante. Además, volveremos a ver, con un poco de suerte, que se puede codificar en el proceso de razonar hacia atrás la decisión. O sea, que en las reglas de razonamiento hacia atrás, que, por ejemplo, si alguien me ataca, yo voy a poner como conclusión no directamente la acción, sino decide qué hacer rápidamente, o decide qué hacer. Esa es la meta, decidir qué hacer frente a una agresión. Y entonces en las reglas de razonar hacia atrás puedo poner todas esas condiciones. Si el tipo es bravo, si no tengo chance de salir vivo, si está muy atota, si está muy atota, a veces ya pega maduro. Por ejemplo, ese es otro detalle, si es una dama y está muy agresiva y tú no consigues poner golpearla, porque no vas a conseguir poner golpearla sin hacerle daño, corresponde a un buen caballero, huye. Entonces, en ese caso, la regla más común es huye, porque no puedes enfrentarte a una dama, porque si la daña, está en contra de todo un perfil machista, por supuesto. Y si te dejas dañar, peor. Ahí tienes el conflicto más dramático.
Bueno, ese es un rollo. Yo tengo suerte de haber tenido la oportunidad de caerme a patadas con una dama en un contexto aceptable humanamente, y de verdad que es un conflicto, ¿por dónde le pego? Porque si le pegas mal, le estás haciendo daño. Son esas contradicciones, ¿no? Tuve la oportunidad de estar, un cuento tonto, ¿no? En una pizzería hace unos meses, donde había un barril de maní y había un cartel que decía, por favor, arroje la cáscara del maní al piso. Entonces es muy cómico porque es una contradicción claro, con los principios y los valores que uno tiene. No arrojes la basura al piso. Pero ahí era, por favor, arroje la cáscara de maní al piso. Era más fácil manejarse. Ya se nos cayó la conexión del servidor, que no es servidor, que no se puede dejar de pensar. Bueno, esas son las más difíciles, las contraintuitivas. Por cierto que tengo ese cartel, te lo voy a mandar. Ajá. Las que no son fáciles de dirimir si no tienen que actuar de la forma habitual o no. Los cambios de contexto son los más difíciles, pero también son los más divertidos. De hecho, el humor, las situaciones humorísticas tienen que ver con un cambio violento de contexto. Tú esperas una cosa y te sacan otra que es muy chistosa. Me quedé sin eso. Me encanta esta red aquí, ¿no? ¿Qué será lo gracioso? Ay, Dios. Tengo problemas con la conexión. Eso no puedo realizar la conexión. Creo que alabamos demasiado a Raúl. El humor negro, lógicamente, ¿cómo se Es muy difícil. explica? Es muy difícil. Los británicos tienen una tradición interesante, el humor negro, pero también de lógica. Y de hecho se entrenan en lógica para jugar a cómo darle la vuelta. Para seguir siendo coherentes, pero por supuesto sacar una cosa que nadie se esperaba. Toda la tradición de Monty Python tiene que ver con es sumamente cínico, pero además la ironía tiene que ver con que tú te ubiques en un contexto en el que esperabas algo y no es así. Pero psicológicamente me imagino que sí esté bien contemplado en la parte psicológica de alguien que son negro. Usted puede clasificar como una persona así con su complejo comportamiento. Ellos presumen de tener modelos de predicción de conducta precisos. De hecho, todo este cuento con el polígrafo, los detectores de mentiras tienen que ver con básicamente un perfil combinado. O sea, tienes el perfil eléctrico, pero tienes un perfil psicológico. Y ahí puedes predecir si está mintiendo o no. Por ejemplo, hay gente que aprende a mentir en la máquina, porque logra reproducir las señales, pero si tú lo estudias al tipo te das cuenta que está mintiendo. Ahora, Por el punto de no saber si está mintiendo, es probable. claro, exactamente. El rollo es cómo se establece. Tengo rollo con los reacciones, un chance para abrir un 12 en el Universo de calidad. Claro, ¿no? Ese era un aviso en la pantalla de Bolívar. Quizás. La ventaja que tenemos un tiempo, muchachos, estamos nosotros. Ok, o sea, aquí viene, vamos a comenzar esto, mientras llega a la red. El sistema de producción sin ninguna representación del mundo. En el caso más simple, el estado mental de la gente podría consistir únicamente de reglas de producción sin ninguna representación mental del mundo.
En tal caso, las condiciones de una regla se verifican por apareo directo con observaciones actuales de la gente. En este caso se puede decir y se ha dicho que el mundo sirve como su propia representación. Si quiere averiguar acerca del mundo, no dice al respecto, solo observa. Pero se ha dicho más, se ha dicho que es una buena estrategia de diseño. Se trata de no meterle daño a otro sistema que puedas tener allá afuera. De hecho, el sistema multiagente es muy eficiente, porque en lugar de tener una memoria de una variable particular del mundo, en cada agente, lo cual duplica, tiene, por ejemplo, una bandera colectiva, un aviso público. Y entonces ese aviso funciona como, ¿qué hace? ¿Qué dice el aviso? Nadie sabe exactamente, pero sabe dónde está el aviso, por ejemplo. Y hay ley que tiene que ser, comparte la memoria. Y eso da además un mecanismo de mantenimiento ideal. Yo quiero cambiar las instrucciones, no tengo que reprogramar cada agente, sino que cambio el aviso. La bandera. En ese sentido hay unas consideraciones de eficiencia importantes en dejar que el mundo sea su propio modelo. Observar el estado actual del mundo es mucho más fácil que tratar de predecirlo a partir de las observaciones pasadas y suposiciones acerca de la persistencia de los estados pasados. Y esta es otra consideración de eficiencia. El cuento de que puede ser, aquí está siendo demasiado categórico, pero puede ser más fácil que yo mire y simplemente lo verifique. A veces no es fácil, a veces tengo que construir sobre la observación que hice hace rato y una suposición que una vez no queda explícita de que las cosas siguen igual, de que no ha cambiado nada. Yo dejé el carro en el estacionamiento, espero verlo al mediodía cuando vaya por la casa. Me preguntan, ¿dónde está tu carro en el estacionamiento? Yo realmente no estoy seguro. Yo lo dejé allá, me confío que Jorge no lo deje robar, señor de la vigilancia. Pero no puedo estar totalmente seguro, pueden pasar cosas. A lo mejor ni siquiera se lo llevaron el carro a él, no sé, qué sé yo. Se me ocurre una idea. Inclusive lo mejor es la razón evolutiva por la cual desarrollamos órganos de percepción tan sofisticados. Porque es más fácil desarrollar eso que desarrollar poder de cómputo. No sé. Quizás. Por otro lado, hay que decir que ese poder de cómputo nuestro está parcialmente utilizado. Hay evidencia parcialmente utilizada. Porque nuestra memoria puede dar mucho más de lo que hacemos normalmente. Y es mucho más confiable hacerlo así porque las suposiciones de persistencia fácilmente pueden ser erróneas, especialmente cuando hay otros agentes alrededor cambiando el mundo a placer. Es muy pronto aún para discutir este tema en este capítulo, pero volveremos a él más tarde cuando revisemos en detalle qué implica razonar acerca de la persistencia de estados en el tiempo. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso. El mundo que cambia. ¿Qué se siente ser un piojo? Aquí la cosa se pone un poco más personal. Para entender que es posible ser un sistema de producción sin ninguna representación del mundo, imaginen que usted es un piojo de la madera. Creo que se está refiriendo a la ¿cómo se le dice? Comida, una termita. A la termita. Hay también este otro animalito, el que se enrolla con una bola, la cochinilla. También se usa un nombre parecido, pero esta es la termita que estaba pensando. Yo lo traduzco piojo de la madera por mantenerlo neutral, entre comillas, o un nuevo animal, y que todas sus conductas de vida se pueden resumir en las siguientes tres reglas. Si al frente está libre, entonces me muevo hacia adelante. Si hay un obstáculo al frente, entonces volteo a la derecha, y si estoy cansado, entonces me detengo. Esa es toda su base de conocimiento. Puesto que es usted tan elemental forma de vida, su visión se limita a la porción del mundo que está directamente enfrente suyo. Además puede usted sentir cuando está cansado. Noten que esa no es una observación del mundo, sino de su cuerpo. Es decir, el cuerpo es parte del mundo. Su cuerpo es parte del mundo externo a su mente. Tal como ocurre con otros objetos externos, su cuerpo genera observaciones como estar cansado o estar hambriento que pueden ser atendidas por su mente. No importa de dónde provienen las reglas, si son producto de un proceso evolutivo o si le fueron otorgadas por un gran diseñador. Lo importante es que ahora que las tienen, ellas gobiernan y regulan su vida. Ese es un punto importante en las siguientes cosas que vamos a decir una vez que el modelo esté completo. ¿De dónde venimos? ¿Evolución o diseñados? Por lo pronto, solamente una mención al respecto, pero ahora viene lo interesante. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con esas reglas?
Suponga para propósito ilustrativo que usted percibe la siguiente secuencia de observaciones. Y este concepto es importante, lo de secuencia de observaciones. Es, por supuesto, la noción de le pusieron un nombre en matemática de agentes, percepto, como una unidad de percepción, como puerta abierta, como luz encendida. Es decir, una unidad de percepción autocontenida. Yo sé, tiene sentido lo que estoy viendo, como una especie de dato que comienza a convertirse en información. Pero además está la de secuencia. Es decir, hay un orden temporal, un orden de arribo de la información, que en el caso nuestro va a ser la única noción de tiempo en el modelo por un buen rato, porque al principio no tenemos tiempo explícito. Entonces, lo que estoy viendo es primero al frente, en un segundo, en un siguiente segundo, en un siguiente instante tengo al frente otra vez libre, luego observo que hay un obstáculo al frente y luego observo que al frente está libre y estoy cansado. Esa secuencia de observaciones llega mezclada, entremezclada, como tejida con mi respuesta a la observación. Ese es el detalle. Aparecen las observaciones en ese mismo orden con las condiciones de sus reglas, se obtiene la siguiente secuencia combinada de observaciones y acciones. Observo al frente está libre. Como observé eso y tengo una regla que dice si hay un obstáculo al frente, perdón, si está al frente está libre, entonces me muevo adelante, estoy obligado a moverme adelante. Observo a continuación, al frente está libre, me muevo adelante otra vez, observo el obstáculo al frente, estoy forzado por la segunda regla a voltear a la derecha, observo al frente está libre y estoy cansado, y ahí me tengo que detener. Porque la tercera regla me obliga. En este punto las observaciones actuales disparan dos reglas diferentes y las acciones correspondientes que ellas recomiendan están en conflicto. Usted no puede moverse adelante y detenerse al mismo tiempo. Necesita un método para resolver el conflicto para decidir qué hará, qué hacer ahí, bueno, si moverme o no moverme, ¿qué me toca hacer? Estoy cansado. No, eso es más importante que cualquier cosa. Me detengo. Si lo que somos, así, el cuerpo débil, pues ¿qué más? Párese. Existen muchas estrategias para resolver conflictos, pero en este, como en muchos otros casos, el conflicto puede resolverse simplemente asignando prioridades distintas a las reglas y seleccionando la acción generada por la regla con la mayor prioridad. En nuestro caso, es obvio que la tercera regla debe tener mayor prioridad que la segunda. Eso lo decía el profesor. Es obvio que la tercera regla, la de estar cansado, es la más importante. Yo me preguntaba, ¿lo es? Suponemos que el cansancio impide el movimiento. Esa es una suposición implícita. Así que la acción apropiada es me detengo. En algún sistema muy hostil te diría, no, cuando esté cansado tiene que darlo más. Dale más duro cuando esté más cansado. Me lo han dicho muchas veces, así que por eso lo estoy repitiendo. Una vez que un piojo ha aprendido sus reglas, no sabemos cómo, su estado interno permanece fijo. Las observaciones vienen y van y las acciones asociadas se realizan sin que se le registre o recuerde. El precio a pagar por esta simplicidad es que el piojo vive en el aquí y ahora, solamente, y no tiene idea del grandioso mundo que le rodea. Pero para un piojo ese es probablemente un pequeño precio a pagar por el disfrute de una vida simple. Hay una cantidad de implicaciones puntuales. Uno de los desafíos para los conductistas fue soportar el peso de esa pregunta. Eso es todo. Implica la conducta humana en términos de reacciones entrada-salida. Ya está, no es nada. Explica cualquier cosa, ¿no? Explica la conducta de la persona súper equilibrada que nunca rompe un plato y explica la conducta del esquizofrénico. De la misma manera, sí son dos personas. Posibles entradas, posibles salidas. No hay posibilidad, por ejemplo, de diagnosticar. Si no, lo que está pasando acá es que hay un error de concepto que podemos corregir. Ese es el drama del conductista. Que se queda sin explicar el mundo, o sea, el mundo humano en particular, la cultura humana, donde nosotros nos reajustamos, nos adaptamos entre nosotros mismos, nos sometemos a procesos de adaptación. Si el chiquillo que comienza a dar muestra del poder observar, yo empiezo a tratar de estimularlo de una forma particular. Y ojalá con solo el chiquillo, cualquier animalito que viva con uno, le haga lo mismo.
Bueno, pero el punto de todo esto es que es un sistema simple y funciona. Puede hacer que ese agente tenga una vida, incluso una vida con un propósito. No está muy claro qué propósito puede haber detrás de estas reglas, ¿no? No sé, explorar, el explorador, quizás. Aquí no lo pusimos a comer, así que no es el comején. La termita que no hace daño, termita ideal además. ¿Qué pasa cuando le ponemos memoria a esa cosa? Aunque la vida simple pueda ser atractiva, todos tenemos una vida simple, mentira, ninguno quiere una vida simple. La mayoría de las personas probablemente preferiría algo más excitante. Para tenerlo usted necesita por lo menos un sistema de producción como una memoria interna. Usted necesita memoria para tener una vida más excitante. La memoria puede ser usada no solo para acreditar las observaciones del estado de todo el mundo, sino también para almacenar los registros históricos de las observaciones pasadas. Normalmente una observación individual tiene la forma de una oración atómica. El precepto es una oración atómica, por ejemplo. ¿Qué es una oración atómica? Vamos a ver eso con más cuidado. Lo tenía preparado, montado en línea, la lámina para hablar de esto, pero se acaba de caer. Llamada así porque no se puede subdividir en sus partes, que también sean oraciones. Un átomo es eso. En lógica, tiene el mismo concepto que en física, es una oración que no se puede dividir en oraciones. Se le puede dividir. Yo puedo agarrar el predicado del átomo en lógica. Predicado, por ejemplo, tiene el predicado, el número del predicado y la lista de argumentos, puedo sacar cada uno. Pero ellas no son oraciones. Esto implica que la forma lógica de una observación no contiene ninguna de las colectivas lógicas y, sí o no, o el o, que transforma oraciones simples en otras más complejas. Cada oración autónica es también llamada átomo, para variar. En un sistema de producción con memoria, una regla se dispara con una observación que se aparee con una de las condiciones de esa regla. Pero las otras condiciones son también verificadas evaluando si corresponden a los registros de observaciones pasadas, futuras y las del momento. Si todas las condiciones concuerdan con las observaciones, las acciones de la regla se separan como candidatas para ejecución. O sea, aquí viene la cuestión interesante que hace la vida excitante. Mi reacción responde a un contexto, y el contexto tiene una historia. O sea, si estoy en la piscina y me da calor, me puedo quitar la ropa. Pero si no estoy en la piscina y me da calor, yo no me puedo quitar la ropa. O sea, esa recomendación tiene un contexto. Tengo que haber notado antes donde estoy, después sentir la temperatura que me sofoca y entonces puedo actuar de cierta manera. Queda entonces abierta la posibilidad de que yo contextualice históricamente mis acciones con la memoria. Y eso, al parecer, es lo que la hace más excitante la vida. No sé. Voy a parar acá, permítanme ver si puedo recuperar el sistema mientras desayunamos y continuamos a partir de este punto en la siguiente parte. ¿Ves? Uno dice preparar y llega de una vez al universo.